milhões de pessoas no mundo sofrem com a fome. Quase 2/3 são agricultores. Pioneiro do comércio justo e especialista em comércio internacional, Tristan Leconte percorre o mundo para nos revelar o cotidiano daqueles e daquelas a que ganhamos o hábito de chamar pequenos produtores. Através dos seus testemunhos, ele revela-nos como o nosso mundo de consumismo pode ter graves consequências nos seus destinos e nas suas famílias. Impactos que podem ser dramáticos ou que podem melhorar consideravelmente as suas condições de vida. É isto que Tristan Leconte nos convida a descobrir através de uma investigação que nos transporta a outros mundos. O milho é o cereal mais cultivado no mundo, acima do trigo e do arroz. 70% da produção mundial destina-se à alimentação animal, 20% à indústria farmacêutica e 2% ao fabrico de etanol. Apenas 8% são produzidos para a alimentação humana. Sendo o país de origem e grande consumidor de milho, o México precisa de cerca de 30 milhões de toneladas todos os anos para satisfazer a procura. Há 20 anos, a produção nacional era suficiente para cobrir na totalidade as suas necessidades domésticas. Hoje, o México tem de importar o equivalente a 1/3 do seu consumo anual. Há 20 anos que o México perdeu a sua soberania alimentar e isso afeta o arroz, o trigo e o milho. Significa que a produção nacional não é suficiente para satisfazer as necessidades da população e que o país tem de comprar o que lhe falta todos os anos aos mercados internacionais. Interessado pelo setor do milho, Tristan vai tentar compreender como é que um país passa de autossuficiente a dependente em 20 anos. A investigação de Tristan começa nos Estados Unidos, em San Diego, a 100 km do México. Iniciada nos anos 60, a imigração mexicana para os Estados Unidos é considerada o maior fluxo migratório da história da humanidade. Uma fronteira de 3.200 quilómetros separa a economia mais poderosa do mundo de um país onde a pobreza afeta 50% da população. Hoje, 20 milhões de mexicanos vivem oficialmente nos Estados Unidos, dos quais 10 milhões vivem em situações irregulares. Nos anos 90, a imigração ganhou uma dimensão tal que os americanos bloquearam literalmente a fronteira. Começaram a construir um muro cheio de material de vigilância de alta tecnologia que se estende ao longo de 1000 quilómetros e a construção ainda continua. Quando estiver terminada, será a maior construção da história a seguir à muralha da China. Um encontro com Henrique Morones é o presidente da Associação Border Angels, Anjos da Fronteira. Com voluntários, dedica-se a oferecer todas as hipóteses de sobrevivência aos que tentam passar o muro. Pois é o deserto que os espera no lado americano. Os encontros com narcotraficantes ou milícias privadas são muitas vezes motivo de morte ao chegar aos Estados Unidos. So here it's the border with Mexico, right? That's right. Right now we're in the United States. This is Jacumba. Just a few meters, 2 meters over is the wall, what we call the wall of death or the wall of shame. Operation Gatekeeper. Right behind that wall is Mexico. Jacume. Because of this wall, more than 10,000 people have died. Because people have to go over the wall, under the wall, or around the wall, where you can see how it ends back there. So the people are crossing the only way they can, because they cannot get a visa. There's no visas for them. They're too poor. They don't qualify for a visa. So they risk everything to come over here to feed their family. And there's some people that want more wall and more border patrol. That's what is in the Senate bill right now and in Congress. We don't want that. If they double the size of the wall from 700 miles to 1,400 miles, which is 2/3 of the border, and they double the size of the Border Patrol from 20,000 to 40,000 agents, that guarantees at least 300 more deaths a year. Back in 1986, a woman told me about people living in the canyons. And I went to those canyons and I could not believe. Still got some water in it. Here's another one that we left here before. See, and then sometimes people write stuff on this. Like somebody wrote something on this one. God loves you. This was written by one of the students. We usually don't write, but this group came with me. And because I remember they started writing things. Because the people want us to be able to see it. Yeah, you can pick up those. Thank you. Look, Enrique, somebody slashed it. See, so that one there was slashed by somebody. Some people don't appreciate what we're doing. So you can tell it's slashed. Look at that, just a clean cut. It's just a clean cut.
Os que tentam saltar o muro só podem esperar uma vida clandestina. Por que é que ainda há tantos dispostos a tentar a sua sorte? A resposta está do outro lado do muro, no México. Vamos até à cidade do México. A capital é um destino privilegiado para os que fogem do campo e uma etapa para os que querem tentar a sua sorte nos Estados Unidos. A megacidade conta hoje com mais de 20 milhões de habitantes. 80% da população mexicana vive nas cidades, mas grande parte vive em bairros de lata. O êxodo rural é um fenómeno comum a todos os países do mundo, mas no México tem uma dimensão excepcional e, além do mais, é transnacional. Todos os anos, os fundos que os imigrantes enviam aos que ficam no país são a segunda maior fonte de dinheiro para o México. Nos anos 80, os Estados Unidos decidiram congelar o fluxo migratório e foi assim que nasceu a ideia de uma parceria económica destinada a aumentar o crescimento da economia mexicana. Em 1994, foi concretizado com a assinatura do NAFTA, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. O objetivo do tratado é criar um grande mercado económico comum da América Central ao Canadá. Mais protecionismo, mais barreiras aduaneiras. O México, país em desenvolvimento, vai obviamente atingir novas alturas com os seus poderosos parceiros. Em 20 anos, o México tornou-se efetivamente a 12ª potência económica mundial. Mas este crescimento teve um custo, transformou profundamente a agricultura mexicana. No início dos anos 80, o setor representava cerca de 10% do produto interno bruto e hoje representa 4%. Durante os primeiros anos do tratado, o êxodo rural cresceu consideravelmente. Em média, cerca de 600 agricultores abandonavam a sua terra todos os dias em direção às grandes cidades do México ou aos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham começado a construção do muro e, segundo Laura Carlson, uma economista sediada no México, os americanos já tinham antecipado e talvez até premeditado este cenário. Eu me acuerdo que fui uma vez a entrevistar ou a platicar com o representante de comercio de los Estados Unidos aquí en la Ciudad de México. Trabajando con ellos y usted ha cambiado de lado cuando ha visto que este acuerdo va a dar mucho daño a los productores de maíz, ¿no es? Sí, yo estaba en ese momento trabajando con la Cámara Americana de Comercio, investigando el impacto de que iba a tener el Tratado de Libre Comercio y tenía serias preocupaciones desde el inicio. Y entonces fui a hablar con ellos y decía que allí en la Cámara de Comercio los transnacionales estadounidenses estaban eufóricas, estaban pensando que iba a empezar una época, la mejor época, no solo para ellos, sino para México. Muchos creyeron que iba a ser bueno para México, que todo iba a funcionar como dice pues la retórica. Que la pobreza va a desaparecer gracias al libre comercio. Sí, la pobreza iba a desaparecer, la migración iba a desaparecer, así todo esto y por supuesto que las transnacionales iban a tener nuevos mercados y nuevas áreas de inversión aquí en México. Y yo le preguntaba, pues, ¿qué va a pasar a 3 millones de productores, pequeños productores de maíz? Y me decía, sí, tal cual, pues tiene que salir. No pueden seguir ganando la vida en la producción de maíz. Y yo me quedé y digo, ¿van a desplazar a 3 millones de campesinos con ese tratado? Y dice, sí, explicó toda una cosa como plan de escritorio, ¿no? De que pues es muy buena idea porque es muy difícil llevar servicios al campo a todos estos pinches pueblos remotos que no tienen cosas y que no tienen electricidad. Y es muy costoso, entonces es mucho más eficiente así. Que todos se vayan a las ciudades. Y de hecho, es que estaban casi diciendo al campo mexicano, muere. Ya no tienes razón de vivir. Só se fosse uma razão económica. De qualquer forma, quando o México abriu as suas fronteiras e o seu mercado ao milho americano, 2 modelos de agricultura entraram em competição. À esquerda, um agricultor americano produz em média 8 toneladas de milho por hectare. À direita, um agricultor mexicano que produz em média 3 toneladas por hectare e que não recebe 1 cêntimo de subsídios. O tratado impõe que todos os Estados assinantes removam as ajudas no setor agrícola. No entanto, os Estados Unidos continuam a subsidiar o seu milho, mas através de ajudas na exportação.
A principal consequência para o setor agrícola no México é que tornou-se muito mais interessante comprar sementes americanas do que o milho local. Inevitavelmente, várias explorações faliram, empurrando os camponeses para o êxodo. Como é que o Estado mexicano pôde assinar um tratado tão desfavorável a uma grande parte da sua população? Cruz López Aguilar, o atual procurador agrário, logo desde que o tratado entrou em vigor, disse: a agricultura mexicana foi sacrificada em nome do livre comércio e do NAFTA. Bueno, lo que sucede es que efectivamente la impresión que nosotros tenemos, hablaría yo como dirigente nacional de la Organización de Campesinos Mexicanos más grande de México, nosotros lo que entendimos es que no se cumplió. El Telecán fue algo al menos escrito, pero en esta etapa que se crearon las condiciones para poder firmar con Estados Unidos y Canadá, suscribir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues se dejó completamente desprotegido en la previa, antes de la firma. Eso fue lo primero que se dio, y después se suponía que también iba a haber una modificación y una reducción de los apoyos que estaban recibiendo los socios de los Estados Unidos y Canadá. Y esto ellos nunca realmente cumplieron con lo que el Telecán. Uma cláusula aberrante está incluída no tratado que obriga o México a comprar mercadorias aos parceiros dos Estados Unidos através de um sistema de cotas de importação. Aquí hicimos algunas, teniendo en bodegas, hicimos algunas importaciones de maíz blanco de Sudáfrica, transgénico, ¿sí? Y lo trajimos teniendo en bodegas. Resumindo, se observarmos o mercado do milho, a NAFTA permitiu sobretudo que os produtores americanos penetrassem no mercado mexicano. Apenas algumas grandes explorações conseguiram fazer frente à concorrência americana. A grande maioria das pequenas e médias explorações desapareceram. Estão recenseados 3 milhões de agricultores de milho no México, dentro dos quais 10% produzem 85% de todas as colheitas. Trabalham para a indústria agroalimentar. Estes produtores estão ligados a 5 multinacionais de origem mexicana ou americana que recuperam o milho e transformam-no para fazer farinha para tortilhas. Este pão é o elemento central da alimentação mexicana. A sua preparação, herdada das civilizações pré-hispânicas, manteve-se igual ao longo dos milénios. O milho é fervido numa mistura de água e de cal por um processo chamado nixtamalização. A pasta resultante, chamada masa, é então cozida para fazer um pão que será preenchido com frango, legumes e molho picante. Nas ruas, os hambúrgueres não estão nem perto de os substituir. Pero sin carne, por favor. Así, gracias. Perfecto. ¿Cuánto es? ¿Te lo vas a comprar tú? Sí. ¿Cuánto es? 10. 10. ¿Es usted que hace la tortilla misma? ¿Sí? No, la compro. ¿La compra? ¿De dónde? Aquí en el mercado 2 de abril. Ah, ok. Es hecho con maíz, Con ¿no maíz. ¿Es maíz de México? Sí. Sí, no traemos importado. Ah. Oye, Riquísimo. ¿Sí te gustó, cabrón? Sí. Muchas gracias, señora. Buen día. Buen día. Chao. Que les vaya Suerte. bien, suerte. Gracias. A produção de milho mexicano é quase exclusivamente destinada a ser transformada em milho para tortilhas, tacos e outras quesadilhas. Vendidas já prontas para usar, são depois distribuídas pelos tortilheiros com licença, que depois adicionam água e cozem-na. Ingrediente: maíz blanco, agua, cal. Pode conter aditivos. Assim se obtém uma boa tortilha industrial. Organizados em verdadeiros cartéis, os industriais da tortilha têm o controle de todo o setor. O líder é a Mazeca, uma multinacional de origem mexicana, a imperatriz da tortilha.
Todos os anos, a empresa produz farinha suficiente para fazer 140 mil milhões de pães. A fábrica-mãe fica muito próxima do centro arqueológico das pirâmides de Teotihuacan. Serão os silos gigantes da Mazeca a versão moderna das pirâmides astecas? Um encontro com o diretor técnico da fábrica e o diretor de comunicação. Tristan aprende que aqui utilizam apenas um tipo de milho na sua farinha. ¿Y por qué usted utiliza uno solo y cómo ha escogido este tipo de maíz especialmente? Mira, variedades, hay varios. Nosotros cogemos, nada más tenemos maíz blanco nacional. Dentro de ese maíz blanco nacional debe haber variedades que nosotros no las tenemos. Digo, de acuerdo a la empresa esta Conalsa, él sabe qué variedades tiene y en base a eso, él envía las diferentes variedades a las empresas del grupo. Él envía una. Nos envía una. Blanco nacional. Sí, es lo que nos porque envía. ese es el que se procesa y ese es el óptimo para la producción de harina. Producción de harina de maíz. O sea, con otro tipo de maíz, la calidad de la harina no sería igual. Entonces, el proceso de calidad de la empresa es muy alto y tiene que cubrir ciertos estándares de calidad. Por eso es maíz blanco, nada más con ciertas características que se revisan también dentro de la empresa, ¿no? ¿Usted no piensa que hay un riesgo si usted utiliza solamente uno tipo, que vamos a perder los otros tipos de maíz? Pues allí sería ahora sí que la pregunta sería más enfocada a las personas que compran y luego nos distribuyen a nosotros. A nosotros nada más nos llega esa variedad de maíz blanco nacional y con eso hacemos. Imaginemos por um instante que os vinhos portugueses são elaborados apenas com uma única variedade de uva. É com essa situação que o México arrisca confrontar-se e, infelizmente, isto é apenas uma parte do problema. As consequências ambientais do NAFTA poderão ser bastante mais traiçoeiras. 80% do milho americano importado é geneticamente modificado. Milho OGM são plantas cujos genes foram manipulados para que sejam mais rentáveis para o agricultor. Garantem melhores colheitas com custos de produção reduzidos. Ao menos é o que garantem aqueles que o vendem. Podemos distinguir duas grandes famílias de milho OGM, as plantas que têm geneticamente o seu próprio pesticida e as plantas que resistem a certos herbicidas, permitindo ao agricultor matar toda a vegetação natural do campo, à exceção do milho. É interessante notar que é a mesma multinacional que comercializou milho OGM e o herbicida ao qual este resiste. Em 2013, um mês antes da chegada de Tristan, o Tribunal Federal do México proibiu definitivamente a cultura e a investigação de milho transgénico, impelido pela sociedade civil e as organizações de camponeses. Alfredo Acedo é o presidente da UNORCA, uma associação defensora dos pequenos produtores. La presión, así es, la presión de académicos, de organizaciones, de ambientalistas, de científicos incluso. El gobierno es sordo, hay que gritarle. Tienen tapadas sus orejas con dólares. Y si no fuera por eso, ya estaríamos inundados de maíz transgénico. El año pasado, Monsanto, Cargill y 2 o 3 más solicitaron sembrar 1.400.000 hectáreas, un poco más de 1 millón de hectáreas, pero no se les autorizó. Este año solicitaron sembrar, sobre todo en el norte del país, donde ellos dicen que no hay variedades nativas, pero es falso, sí hay. Donde quiera en el territorio mexicano que haya una comunidad indígena, allí hay maíz nativo. Será o milho OGM importado uma ameaça para o milho nativo? Para descobrir, Tristan encontra-se com o professor Reynoso, especialista em biotecnologia. Para ele, a situação é preocupante. Pero cuando usted analiza algunos maíces criollo en México, pueden ver trazas de transgénicos. Bueno, hay dos evidencias de que esto ha ocurrido en el país. La primera fue en Oaxaca y la segunda fue en Puebla. En el caso de Puebla, esto acaba de ocurrir, ese estudio acaba de darse a conocer hace aproximadamente 2 años. Lo hizo gente del colegio posgraduado, lo hicieron en una región de Puebla, ya cerca de los límites con Oaxaca. Hicieron el análisis para detectar transgénicos en variedades criollas
hicieron una colección, ¿verdad?, en esa región, y luego las evaluaron, y luego probaron si tenían o no transgenes. El 33% de las variedades nativas probadas los tenían. Es un porcentaje muy alto. Y esa región está muy alejada de la región donde originalmente fue detectado maíz transgénico en variedades criollas. ¿Qué ocurrió ahí? Pues no lo sabemos. Supomos que esta contaminação vem dos campos onde foi plantado ilegalmente milho transgénico americano. Os rendimentos deste milho atraem a curiosidade e o interesse de vários agricultores de milho que não hesitam em arriscar apesar da proibição. Trazido pelo vento, o seu pólen pode percorrer quilómetros. A contaminação do milho nativo é possível porque, apesar do que já podemos ter ouvido, o milho OGM não é estéril. É por essa razão que pode cruzar-se de forma natural com o milho nativo. Alguns pretendem que essa contaminação seja voluntária. Quando o milho nativo for todo contaminado, como é que se poderá proibir a cultura OGM? Os consumidores serão confrontados com o facto consumado e, segundo o professor Reynoso, há grandes probabilidades de que acabem por aceitá-lo. En la mesa de la mayoría de los mexicanos no puede faltar las tortillas. De cualquier tipo, no pueden faltar. Y créemelo, cuando la gente común va al mercado, o donde sea, a comprar tortillas, las lleva a su casa y se pone a comer, pues créanmelo que no se preguntan si es transgénico o no es transgénico. Entonces, yo pues, soy sincero, yo nunca me hago esa pregunta cuando estoy en la mesa con mi familia. Nunca me la hago, simple y sencillamente disfruto de las buenas tortillas. Es mejor no preguntarse si es transgénico o no. Así es, y créeme lo que eso sucede en la mayoría de las mesas de los mexicanos. Quizás sí hay algunos que lo hagan, ¿no? Quizás sí hay algunos y obviamente quizás eviten comerla. Eso yo creo que sí debe de darse. Sin embargo, en la mayoría de los mexicanos yo creo que no se da. Depois de tal constatação, é impossível não haver uma preocupação com o desaparecimento programado da biodiversidade do milho mexicano, quer seja para benefício do milho branco nacional ou poluído pelos transgénicos. Hoje, só as comunidades indígenas é que ainda cultivam milho nativo. A planta faz parte da sua cultura, da sua história. Ano após ano, selecionam as melhores sementes e plantam-nas de novo, melhorando de forma natural as colheitas ao longo do tempo. É uma produção marginal que tem como objetivo principal o autoconsumo. Será suficiente para salvar o património genético único do milho mexicano? Se existem soluções, estas devem ser à escala humana e aplicadas em todos os campos. É preciso soluções permanentes para a população e o ambiente, mas, sobretudo, soluções economicamente viáveis. A urgência é proteger o milho nativo. Vamos até o estado de Oaxaca, o celeiro do México, berço do cereal que conhecemos hoje. Tristan Leconte tem um encontro marcado com o professor Arango, da INIFAP, o Instituto Nacional de Investigação Agronómica. O seu departamento está encarregue de preservar a extraordinária diversidade do milho mexicano da região. A sua missão é recensear e proteger as sementes nativas que as comunidades indígenas ainda cultivam no estado de Oaxaca. O el uso que pudiéramos darle a estos materiales nativos. Tenemos registrados con sus datos de pasaporte de cada material y sus características fenotípicas de cada colecta. ¿Cuántas variedades tiene aquí? Aquí tenemos ahorita 1800 colectas de maíz resguardadas que de 16 grupos indígenas del estado de Oaxaca. México es centro de origen y diversidad del maíz. Por ese hecho no deberían introducirse los transgénicos porque pones en riesgo tu biodiversidad. Como aquí se originó el maíz, de aquí se fue a todo el mundo, es importante su conservación. ¿Cómo es un riesgo? ¿Por qué es un riesgo la introducción de transgénicos? Es un riesgo porque tenemos una alta diversidad. Tenemos 60 razas de maíz en México y en Oaxaca tenemos 35 razas. Es una alta diversidad que debemos de conservar para las generaciones futuras. El problema es que no sabemos los efectos del material transgénico sobre los materiales nativos, cómo va a afectar sus características fenotípicas o su estructura genética. No lo sabemos porque no hay estudios hasta ahorita que digan, pasa esto, pero es un riesgo.
¿Usted no tiene miedo que el maíz transgénico vaya a contaminar todo el maíz en México? Bueno, siempre hay un temor, ¿no? Y es por eso estamos buscando estrategias comunitarias para evitar que el material se pierda, ¿no? Por eso estamos implementando esta estrategia de custodios, bancos comunitarios, mejoramiento participativo, junto con los productores para que generen sus propias variedades, ellos mismos mejoren sus criollos para que tengan una mejor producción o calidad en la semilla. Estamos buscando opciones. A cerca de 100 quilómetros, em Nochistlán, Terricém encontra-se com um dos protetores da biodiversidade, Jesus León Santos. O agricultor fundou a SEDICAM nos anos 80. Esta organização propõe uma rede de entreajuda, uma formação e conselhos para os agricultores da região. Promove a agricultura sustentável, centrada em primeiro lugar na alimentação da família. Foi no conhecimento tradicional que encontrou uma outra forma de olhar para a agricultura. Jesus León conseguiu pôr na moda a milpa, uma prática agrícola utilizada pelos povos pré-hispânicos. A milpa não é de alta tecnologia como os OGM, contudo é considerada pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, um método eficaz de garantir a soberania alimentar de um país. ¿Usted nos puede explicar, por ejemplo, qué es la milpa? Para nosotros la palabra milpa es diversidad, ¿no? Está una diversificación de diferentes tipos de cultivos adentro de la milpa, adentro del sistema, y en este caso aquí principalmente maíces, frijoles, calabazas, habas, ahora cuando se han integrado otros tipos de cultivos, tomates, a veces, etcétera, de cosas que hacen que el sistema productivo no solamente sea diverso, sino además produce una gran cantidad de alimentos a las familias. Cuando vamos a depender de una sola variedad, podemos correr el riesgo de que si ocurre una plaga, una enfermedad, una sequía, una lluvia excesiva, etcétera, de cosas, se pone en riesgo la alimentación de la gente. El SEDICAM, si entiendo bien, usted intenta de proteger, de preservar y de promover estas técnicas ancestrales, pero también usted incorpore nuevas métodos o nuevas técnicas con el uso de la ciencia para que estos sistemas estén más productivos. ¿Es esto? Sin duda alguna, nosotros decimos que la combinación balanceada de lo que tiene que ver con el conocimiento local de la gente y con formas, conocimientos científicos y técnicos de una manera adecuada, sin duda alguna puede llevar a un sistema, hablando de producción, a un sistema productivo sostenible que permita que podamos tener producción sin que podamos afectar los recursos naturales. A SEDICAM permite também responder a um novo fenómeno migratório. Em 2013, pela primeira vez, aqueles que entram no México são tantos quanto os que saem. A crise económica que atinge os Estados Unidos e o reforço da luta contra a imigração clandestina são as principais razões. Entre os que retornam, alguns são tentados por um regresso ao campo. Graças à SEDICAM, encontram um apoio técnico no seio de uma comunidade de agricultores veteranos. ¿Usted ya ha observado gente que vuelva para la tierra porque de las soluciones que usted propone? Tenemos cada vez más gente que piensa que es posible quedarse, no solamente quedarse, sino otros que han regresado. La persona que van a visitar mañana era una persona que había migrado y que ahora ha regresado y que ahora vive de la parcela de donde es, ¿no? Entonces van a tener un ejemplo real. No solamente estoy diciendo a lo mejor es posible, no. Van a tener el ejemplo real de la familia que ha migrado y que ahora ha regresado y que ahora vive de su parcela. Esta é a família de Don Abelino. É o atual presidente da SEDICAM. Faz parte da comunidade zapoteca. Saiu da região em direção à cidade do México quando era adolescente e passou lá uma parte da sua vida. Regressou para viver aqui com a sua mulher e as suas 3 filhas.
Na região, a falta de água é recorrente, o solo está desgastado, não há nada de muito atrativo. Da perspectiva de um agricultor, é sinónimo de um trabalho hercúleo sem ter garantias de que a colheita será suficiente para assegurar a sobrevivência da família. Em suma, são condições difíceis para qualquer tipo de cultura, exceto talvez para a famosa milpa, que permite que as diferentes culturas coexistam e colaborem em torno do milho. ¿Esta es la milpa? Esta es la milpa. ¿Qué es la milpa? La milpa se le llama porque lleva una combinación. Por ejemplo, el maíz y se le siembra también el frijol. Este frijol se llama frijol enredador, que empieza a enredar y aquí va produciendo su fruto. Pero aparte de eso, el frijol fija nitrógeno, que le ayuda a la milpa para que tenga un mejor desarrollo. El frijol da nutriente para el maíz. Y también se le puede poner otras plantas, haba o calabaza. Calabaza, lo que crecen varias plantas aquí, comestibles, por ejemplo el quelite, pues el frijol, ejote, calabazas, todo eso. Por eso se le llama sistema milpa. Sí, y aquí en la parcela puede producir muchas cosas, inclusive esta planta que es planta silvestre, pero también que sí sirve para los animales, para alimentar a los animales. Ahora usted trabaja con la naturaleza, no contra la naturaleza, ¿no es? Sí, y evito también de utilizar abono químico y estos productos insecticidas, porque mata uno muchos animalitos que son benéficos para las plantas. Entonces, pues ahí está. Y no pasa nada. Por ejemplo, este frijol no tiene lindo, nada. ¿no? Sí. ¿Se come? Sí, se come. Disculpe. No. ¿Y este muro fue hecho por el tequio? Con mi familia. ¿Con su familia? Sí. ¿Para evitar la erosión? Para evitar exactamente la erosión, porque el agua cuando llueve arrastra la tierra y se lo lleva. Entonces ya sirve como barrera para proteger. ¿Sus ovinos comen la hierba? Con eso se alimentan. Y aparte de eso los tengo encerrados para que produzcan abono, ya que ese abono lo utilizo para la hortaliza y ahí tenemos bastante abono. Sí. Y lo composteamos para que sea más rápido su proceso para poder utilizarlo. Nada se pierde, todo se transforme. Sí, todo. Que nosotros sembramos siempre. Las calabazas. ¿Puedo intentar hacer una? Sí. ¿Sí? Sí, intente hacer. ¿El puré así? Ajá. No. Sí. Sacar. Ok, una parte. Sí, una parte. ¿Así? Ajá. Sí. ¿De agua? Con agua. Ande. Ya le pego. ¿Así? Ajá. ¿Le coloco? Sí. Ándele, ya. Va a ser mi desayuno. Sí. Para cada comida es como 2 o 3. 3 tortillas. 3 tortillas. 3 tortillas ahorita en el almuerzo. Otras 3 en la comida. Ya son 6. Elle n'est pas très appétissante, mais elle est moelleuse, tendre, elle va être quand même bonne.
Se os pequenos produtores abandonaram a sua terra, foi porque ela já não lhes permitia alimentarem-se. Seguindo um outro caminho que não o proposto pela agricultura intensiva, alguns produtores, como o Abelino, não regressaram para sobreviverem no campo, mas sim para aderirem a um estilo de vida diferente. Entonces, cuando yo vengo aquí en esta comunidad, pues siempre me gustó el campo, y una de las cosas es porque yo me estaba enfermando del estrés. Sí. En la ciudad, que todo rápido, corriendo al trabajo y todo, mucha presión. Y cuando yo llegué aquí me sentí muy tranquilo y dije, no, pues mejor aquí está el lugar donde creo que es para vivir, ¿no? Más tranquilo. Y entonces por eso me vine. Cuando Jesús me invitó, me dijo, mira, en el campo se puede hacer muchas cosas para mejorar la alimentación. Sí. Al inicio no me convenció, así, porque dije, no, pues esas cosas no. Viendo cómo está aquí, pues no era posible, ¿no? Porque usted pensaba que no era posible. No, pues no. Digo, hacer este tipo de cosas, yo creo que no. Hablaba de reforestación, de conservación de suelos, cosas así. Digo, y yo digo, pero ¿para qué si hay árboles en el monte? ¿No? Para que no es necesario. Pero entonces ya me explico qué utilidad tienen, ¿sí? Y cómo estas tierras se pueden componer, cómo se pueden restaurar y todo eso. Entonces, bueno, dije, pues voy a hacerle caso, ¿no? A ver qué sale. ¿Sí? Porque al inicio dije, pues son loqueras, ¿no? Ideas que se tienen, porque así tenía yo esa idea. Entonces, acepté. Y empezó a venir a darnos taller con otras familias y todo eso. Y me fue gustando. Sí, me fue gustando y ya me metí más. Y hasta ahorita que ahí sigo estando. Hoje, a família pode partilhar ou vender o excesso das colheitas no mercado local. Ao assegurar as suas necessidades alimentares, pode mais facilmente projetar-se no futuro. Com a Sedicam, Abelino participa no reforço do tecido social nesta zona e, ao cultivar o milho nativo, consegue preservá-lo no seu próprio terreno. Tristan vai para Oaxaca, a capital gastronómica do México. O milho é indispensável na cozinha mexicana. Em todas as suas variedades, faz parte da riqueza do património culinário do país. Os turistas vêm de todo o mundo para apreciá-lo. O setor turístico gera cerca de 9% do produto interno bruto e emprega diretamente 2,5 milhões de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Turismo, o México tem a capacidade de fazer da sua gastronomia um instrumento de competitividade turística. Este deleite financeiro baseia-se na autenticidade e na diversidade da cultura mexicana. É uma opção lucrativa que poderá revitalizar os campos de forma sustentável. Júlio César Flores é o presidente do Sindicato dos Donos de Restaurantes de Oaxaca. É também professor de cozinha étnica numa das universidades da cidade, uma ciência que associa a história dos homens à sua alimentação. Les Mayas ont un livre qui s'appelle le Popol Vuh et disent que les dieux ils ont construit l'homme, ils ont créé l'homme à partir du maïs jaune, ils ont fait les sauces, et des maïs blancs, ils ont fait les sauces, et des maïs jaunes, ils ont fait la peau. Ce sont les hommes du maïs. Ou les gens qui habitent Oaxaca, le maïs, c'est plus simple que ça, non? C'est la base de notre nourriture. On a développé notre culture grâce au maïs. Et toute notre vie tourne autour du maïs. Le maïs, c'est vraiment la plante merveilleuse, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous donne la vie et c'est elle qui nous donne notre raison d'être, surtout. Le fait qu'on peut distinguer un maïs de l'autre, ça c'est notre forteresse. Parce que je vais exiger toujours que ma galette soit faite avec mon maïs. On ne peut pas vivre trop loin du maïs, on meurt.
E a morte está muito presente em Oaxaca, mas numa dimensão festiva. A poucos dias do El Día de los Muertos, o Dia dos Mortos, a cidade está efervescente. A população duplicou graças ao fluxo de turistas estrangeiros que vieram para imergirem no folclore desta festa tradicional. Seguindo os conselhos de Júlio César, Tristan vai experimentar as especialidades de Edgardo. Advogado de negócios nos Estados Unidos, deixa tudo para regressar ao restaurante da família e dar-lhe uma dimensão mais gastronómica. Hola, buenas noches. ¿Todo Buenas bien? noches. ¿Estás bien? Muy rico, gracias. ¿Cómo te llamas? Tristán. Tristán, mucho gusto, Edgardo. Edgardo. Mira, te pido una disculpa, ahorita ando un poco ocupado, pero si te interesa el tema de la comida, me gustaría invitarte mañana al mercado de Tlacolula. Parte de mi familia es de la zona del Istmo, parte de mi familia es de la zona del Valle. El Valle es Tlacolula, me gustaría invitarte mañana, te veo ahí y platicamos todo lo que tú quieras. ¿Cómo ves? Perfecto, gracias. Listo. Hasta mañana. Entonces. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Cuídate. Bye. É então no mercado de Tlacolula que Tristan se encontra com Edgardo na manhã do dia seguinte. E se não escapamos ao inevitável tortilheiro da Maseca, aqui encontramos produtos locais vindos de todas as regiões do estado de Oaxaca. Oiga, para mis tortillas, ¿qué me recomienda? Pues de preferencia amarillo. ¿Sí? Porque fortalece los huesos. Ah, perfecto. Tiene calcio. Ah, perfecto. Sí, el amarillo y el negro. ¿Es usted que ha sembrado este maíz, señora? Sí. ¿Ha sembrado, ha cultivado? Te digo que es natural, no tiene fertilizante. Pero a nosotros no nos conviene porque la tierra se desvalora. Se pone arenuda con el fertilizante. Y como la tierra donde se da es yucuela, es de primera la tierra. Entonces a nosotros no nos conviene que se desvalore el terreno, pues. Y la verdad es que mi intención al haber regresado acá es ayudar a mi estado, ayudar a mi gente, ayudar a mi tierra y sobre todo una cosa que es muy importante para mí, defender mis raíces, defender mi origen. ¿Cómo lo hago yo? Lo hago desde la trinchera o lo hago desde la comida. Desde ahí trato de defender yo mis raíces. ¿Y cómo apoyo, digamos, a mi estado, cómo apoyo a mi comunidad? La verdad es consumiendo lo que los pequeños productores producen aquí. Sobre usted, ¿es posible al mismo tiempo ayudar gente y tener suceso con su negocio? Yo la verdad es que considero que consumir lo local, consumir lo original, el concepto que nosotros tenemos de lo criollo que le decimos, yo creo que da incluso más que consumir algo que se produce en forma industrializada. ¿Por qué? Porque tú le estás agregando, por ejemplo, en el caso mío, a tu comida un valor agregado. Y ese valor agregado implica usar insumos, digamos, locales, recetas auténticas, y la gente lo valora más que una cosa industrializada. Entonces, si tú me dices, es posible y estoy convencido y lo he probado. Apostar no território local, principalmente para desenvolver um turismo cheio de autenticidade, é uma muralha contra a lógica estritamente económica da indústria agroalimentar. No estado de Oaxaca, são principalmente os pequenos produtores que se tornam os responsáveis pela preservação e animação da cultura mexicana. Um verdadeiro movimento de resistência foi organizado. Uma luta que se baseia no desejo pela variedade e pela diversidade que também encontramos nos mais jovens e que aproxima Júlio César dos seus alunos. A cozinha étnica transporta Tristan a 50 km de Oaxaca a uma comunidade mixteca. No programa de hoje está o fabrico de tortilhas e de tacos à maneira mixteca. Où est-ce que nous sommes là, Jules? Ça, c'est Teotitlán. Ça s'appelle Teotitlán del Camino. Et ça sont les étudiants qui sont là. Futurs chefs. De futurs chefs. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Mucho gusto. Buenos días, mucho gusto. Qué bueno que vinieron. Han hecho todo. No cayó nada. Trae queso, Estelita, para que coman un taco con queso y la salsa. Y se busca el lado, el que está listo. ¿Así? Ahora ya está ahí. No,
Ahora lo que tienes que hacer es tomar un poco, pero te tienes que mojar la mano un poco. ¿Así? Sí. Eso es. Y haces una bolita primero, una bola. En esta parte de acá, para que se puedan ir. ¿Así? Sí. Y dando vuelta, dando vuelta. Eso es. Más fuerte. Al final, sí. Fuerte, segunda vez. Menos fuerte. ¡Wow! Es lindísima. Y esta es la tortilla típica de Oaxaca, ¿no es? La grande, ¿no? ¿O es todo el país? No. Cada región tiene su manera de hacer sus tortillas. Unas veces las tortillas son pequeñas, según la cultura. Por ejemplo, los mayas hacen una tortilla muy pequeña y gruesa en Yucatán. En Chiapas se hace sobre hojas de plátano y se golpea, ¿no? Para prepararlas. Hay otros que las preparan a la mano, como lo estaba preparando la señora. O sea, depende de la región y depende del tipo de maíz que estás utilizando. Y para no perderle la forma, te paras en una de esas y la formateas. Eso es. Pero acuérdate de utilizar esta parte interna. O encontro dá lugar a uma cena divertida onde, desta vez, o progresso está ao serviço da tradição. Primero cacao. ¿No? Y se mete en la puntita así. Y ahora sí, ya quitas ese plástico. Estoy con estrés. Y ahí va la que parte vaya a conseguir. difícil. Les toca a ustedes. ¿Mejor? Ah, ¿sí? Así, para que no se salga la comida. Y se enrolla. Así. Se llama taco. Taco de plomo. Il y a un équilibre dans le goût. C'est très évocateur du goût spécifique du maïs. On a goûté des grains de maïs juste avant. Et c'est légèrement boisé. C'est un goût équilibré. Il n'y a pas d'âpreté. Il n'y a pas de... Il y a une vraie finesse dans ce goût de taco. C'est un peu comme une délicieuse crêpe faite avec une farine de blé complet, à la différence d'une crêpe industrielle qui serait restée dans un sac plastique pendant une semaine. Ça n'a rien à voir et c'est peut-être sûrement pour cette raison, pour l'amour du goût, qu'il faut préserver les maïs natifs. A escola de cozinha fica no campus da Universidade de Oaxaca. Aqui, a gastronomia é considerada um caminho para o futuro, para a juventude mexicana e é também uma das disciplinas mais clássicas. É aqui que Tristan encontra Maurício, um dos estudantes com quem partilhou os deliciosos tacos mixtecas. Para o jovem futuro chefe, a cultura e a gastronomia são indissociáveis e são um trunfo para um cozinheiro. Antes de entrar a la cocina, tomamos una clase de cultura general acerca de lo que vamos a hacer en la cocina. Antes de entrar a Cocina de México, tenemos esta clase que es Cultura Gastronómica de México, para poder entender por qué se hacen las cosas así. Entenderlo, por qué intervienen en la cocina la religión, intervienen los rituales, intervienen el misticismo, intervienen muchos factores y no solamente es una mezcla de sabores, es una mezcla total de cultura y de tradiciones. Yo creo que nuestra cultura como cultura milenaria es muy importante de aprender porque regresas a las técnicas originales de producción, como se hace originalmente. Aprender la cocina tradicional yo creo que es la base de un buen chef en cualquier lugar del mundo y nosotros como una cultura tan rica en alimentos es importante aprender cómo nació este tipo de cocina y cómo podemos preservarlo porque así podemos preservar nuestros valores y nuestra cultura. Uma tradição que ganha força e vigor nas ruas da cidade. É o Dia dos Mortos.
ponto culminante dos festejos começa a partir da noite do dia 31 de outubro, um pouco antes do dia de Todos os Santos do calendário cristão. Cada família prepara uma refeição que partilha com os que já partiram. Sendo um alimento indispensável, o milho acompanha todos os pratos que são oferecidos aos defuntos. Com o Tratado do NAFTA, milhões de pequenos produtores foram privados do seu meio de subsistência em nome de um crescimento económico do qual não beneficiam. Proteger o milho nativo é dar uma oportunidade aos agricultores mexicanos para viverem nas suas terras. Assim, terão os meios necessários para preservar uma prática agrícola e cultural na qual está marcada a identidade de um povo. Uma tarefa que parece difícil, mas chegado o fim da sua investigação, Tristan está convencido de que aqui a resistência organizou-se tanto no campo como no prato.